Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con otra clase. Eh, Vamos a trabajar con dos unidades del texto de Klimovsky, Las desventuras del pensamiento científico. Habíamos trabajado en clases anteriores lo que era el prólogo, la primera unidad que habla del concepto de ciencia, dando como un pantallazo general de lo que es la epistemología. Y en ese segundo capítulo habíamos tratado el tema de la base empírica de la ciencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo referencial de la ciencia, aquello sobre lo cual se quiere investigar. Habíamos dicho, ¿no? Las teorías científicas como conjeturas acerca de lo que es el mundo, o las comunidades, o las relaciones. Y esto tiene que ver con el mundo exterior, con el referente del mundo exterior. Y la base empírica viene siendo esa experiencia que se tiene sobre ese mundo exterior. Habíamos hablado de las observaciones, de los distintos tipos de observaciones, de la distinción entre la base empírica y la base teórica. Y ahora vamos a hablar en este capítulo, en esta unidad 3, otro aspecto fundamental del campo de la ciencia y del hombre en general, que es el lenguaje. No, creo que lo habíamos dicho ya, que no hay ciencia sin lenguaje, ¿sí? El lenguaje es un elemento fundamental en la ciencia. Todo lo que se hace en ciencia se hace a partir del lenguaje, ¿no? De las clases, investigaciones, publicaciones, papers, congresos, exposiciones. Todo requiere de un lenguaje que es de alguna manera el vehículo que permite transmitir y explicitar las distintas investigaciones y las producciones de conocimiento que se van realizando. Como nota al margen, porque ya después el desarrollo de Klimovsky es más ortodoxo, sí vamos a decir que desde hace bastantes años ya lo que se dio en llamar en la ciencia el giro lingüístico, se empezó a poner una mirada mucho más exhaustiva y más crítica acerca del lenguaje, dando cuenta de que no es un simple vehículo que transporta el conocimiento de manera neutral o aséptica, sino que tiñe ese contenido de conocimiento con su propia estructura, ¿sí? El lenguaje de alguna manera trae el conocimiento, pero deja algo de sí cuando le llega eh, al, al científico, ¿sí? No hay un lenguaje que sea neutro. El lenguaje también es un rasgo de las identidades históricas, ¿sí? ¿Qué se dice y qué no se dice? ¿Cómo se lo dice? ¿Qué relaciones se establecen? ¿Cuáles no se visualizan? Todo esto conforma todo un universo que el lenguaje va construyendo y que vehiculiza el conocimiento, ¿sí? En algún punto se dice que es performativo, ¿sí? El lenguaje como es que performa quiere decir que le da forma, una determinada forma, un determinado molde para que ese conocimiento sea transmitido. Nosotros, por supuesto que el lenguaje, podemos hablar de que la unidad del lenguaje es la palabra, la palabra, cada palabra, a las cuales los lógicos suelen llamarle términos. Un término es, refiere a entidades, a relaciones, a estados de aquello que se quiere de alguna manera investigar o enunciar. Es
son como de alguna manera los ladrillos que nos permiten estructurar el lenguaje y comunicar. Y en principio podemos decir, Klimovsky señala que podemos distinguir entre términos presupuestos, ¿sí?, y términos específicos o términos técnicos. ¿Cuáles son los términos presupuestos? Bueno, son aquellos que solemos utilizar no solo en el lenguaje científico, en la ciencia, sino en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje del día a día, y que en general no deberíamos tener que explicitar el significado. Cuando nos comunicamos a través de este tipo de términos, hay un consenso, que hay códigos comunes y significaciones que compartimos y que no tenemos que andar explicando. Cuando hablamos de el sol, más allá de si lo estamos utilizando dentro de la vida cotidiana o dentro de un tratado de astronomía, todos sabemos de qué estamos hablando. Eso es un término presupuesto. En cambio, hay otro tipo de términos que son propios de las teorías, de determinadas teorías científicas. ¿Sí? Son utilizados en el ámbito de la cotidianeidad, y si son utilizados esos términos, son utilizados con otro significado. A veces aparecen ciertas palabras, ciertos términos que las ciencias los utilizan, pero con un significado específico y enmarcado dentro de la teoría en donde está insertado. ¿Sí? Si yo hablo por ejemplo, de hábitus, que es un concepto de la sociología, de un determinado sociólogo, yo tengo que decir, estoy hablando de hábitus en el sentido que lo expresa Pierre Bourdieu, el sociólogo Pierre Bourdieu, y que básicamente el significado es este. Es importante que si yo estoy haciendo un texto académico, científico, yo tengo que explicitar eso. No lo puedo dar por sabido o por el sobreentendido que estamos entendiendo todos lo mismo. ¿Sí? Los presupuestos, como dijimos, son aquellos que utilizados en el lenguaje ordinario, pero también es cierto que todo lenguaje simbólico, como el lenguaje que usamos los hombres, tiene cierta ambigüedad y cierta polisemia, o sea, pluralidad de sentidos a veces. Y que la ciencia, la escritura científica, requiere de tratar de ser lo más riguroso y sistemático cuando utilizamos algunos términos para que no se presten a diversas interpretaciones. Esto, que pareciera sencillo, no lo es tanto, y siempre puede pasar que haya ciertas malas interpretaciones o disparidad de interpretaciones, porque siempre no hay término que no tenga que ver con el contexto en el que se enuncia, y bueno, esto a veces genera algún ruido, alguna confusión. Pero es importante comprender que el lenguaje científico tiene que intentar ser lo más riguroso que se pueda y no dar pie a ambigüedades ni a contradicciones. ¿Sí? Dentro de estos términos presupuestos, podemos también distinguir aquellos que son lógicos y los que son designativos. ¿Sí? Los términos presupuestos lógicos son los que no refieren a un objeto que está en el afuera, no designar quiere decir no señalan algo que está en el afuera, sino que lo que marcan es conexiones en las frases, nos permiten conectar frases,
nos permiten relacionar, establecer relaciones que son fundamentales en todo lenguaje, ¿no? En todo lenguaje, toda frase, toda proposición requiere de estos términos lógicos que de alguna manera conectan aquello que se quiere decir. Yo puedo decir, por ejemplo, como un término presupuesto designativo casa, y decir casa no designa demasiado. Ahora, si yo digo la casa está situada al lado del río, toda esa serie de conectores, verbos, adverbios, pronombres, me permiten a mí establecer una relación, una comprensión del hecho que se quiere referir. ¿Sí? Y luego están los que llamamos términos presupuestos designativos que tienen una función referencial, refieren a algo, ¿no? A algún tipo de entidad, una cualidad, una propiedad, puede ser una operación matemática, y dentro de estos términos designativos, a su vez, podemos establecer una distinción entre aquellos que son ordinarios o científicos. ¿Sí? Un término designativo ordinario son aquellos que son fácilmente de fácil comprensión, de no tener que andar aclarando. Y como dijimos antes un poco, están también los científicos que requieren de alguna manera especificaciones, aclaraciones, establecer dentro de qué marco conceptual o dentro de qué paradigma científico se inscriben. ¿Sí? No es lo mismo decir fuerza, masa, dentro de las teorías newtonianas, por ejemplo, que dentro de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Se requiere ciertas aclaraciones, especificaciones que permitan su cabal comprensión. No es lo mismo hablar del psicoanálisis desde teorías lacanianas o freudianas o de Jung. Bueno, todos estos términos que son designativos, los llamamos científicos en la medida que requieren ser contextualizados dentro de las teorías en las cuales se enmarcan. ¿Sí? Por último, en este capítulo número 3, que habla de los términos dentro de lo que es el lenguaje y la relación del lenguaje y la ciencia, tenemos que hacer en principio una distinción entre los llamados términos empíricos y los llamados términos teóricos. ¿Sí? Términos empíricos son todos aquellos que de alguna manera pueden ser verificados, validados empíricamente, es decir, a través de una experiencia, por algún tipo de observación, ya sea directa o indirecta, ya sea controlada, espontánea o un experimento, yo tenga una manera de verificar eso que estoy diciendo. Si yo digo, el gato está sobre el tejado, yo puedo tener la certeza, observando controladamente, de ir al tejado a observar que ese gato está sobre el tejado, y ahí estamos utilizando claramente términos y enunciados empíricos. Cuando hay ciertos términos que se utilizan que no pueden ser observables a través de la experiencia, a través de los sentidos, decimos que estamos en presencia de términos teóricos. ¿Sí? Para seguir con el campo del psicoanálisis, vamos a decir,
Si yo digo inconsciente, si yo hablo del inconsciente, estoy claramente hablando en términos teóricos, ¿no? No hay manera de observar empíricamente un inconsciente, ¿sí? Es un constructo teórico del investigador, del científico. Si yo hablo de el aparato psíquico, estoy estructurando teóricamente el mundo. Cuando hablo de partículas elementales, cuando hablo de fuerzas gravitacionales, cuando hablo de átomos, estoy hablando en términos teóricos. No son verificables empíricamente, ¿sí? Esta distinción es bien importante tenerla en cuenta y saber que muchas veces en algunos paradigmas, como los de ciertos posicionamientos ortodoxos en el positivismo, se dice que todo lo que se halla en la zona teórica no es rigurosamente científico porque estaría en lo que se da a llamar el campo de la metafísica. Recuerden que cuando empezamos con Klimovsky decíamos que la ciencia lo que trata es de producir y verificar el conocimiento, ¿sí? Toda la epistemología científica, en el sentido restringido, lo que busca es estudiar las maneras, los modos en los cuales, a través de los cuales la ciencia produce y valida el conocimiento. Y para validar el conocimiento, muchos señalan que se requiere poder tener experiencia acerca de ese conocimiento. Como dijimos antes, yo te puedo decir que hay vida extraterrestre en el universo y esto en tanto no puede ser observado empíricamente, es difícil de ser validado. Por lo tanto, no podríamos decir que estamos parados dentro del conocimiento científico, ¿sí? Bien, entonces, armamos un cuadro de los distintos términos que se usan. Por un lado, los términos presupuestos y los términos específicos. Y dentro de los términos presupuestos están los lógicos, ¿sí? Y los designativos. Y dentro de los designativos podemos distinguir a su vez aquellos términos que son ordinarios y aquellos que son científicos, ¿sí? Este sería un resumen, una síntesis bastante acotada de lo que es la unidad 3. Ahora vamos a pasar a la unidad 4, que es la que habla de los enunciados. Seguimos dentro del mundo o el universo del lenguaje, ¿no es cierto? Si dijimos que los términos son los ladrillos a través de los cuales se construye el lenguaje, lo que le brinda sentido, cohesión y capacidad de significación es un enunciado, ¿no? El enunciado es lo que establece no solo los referentes sobre los cuales hablamos, sino también las conexiones lógicas que queremos significar. Vuelvo a decir, si yo digo la palabra casa, yo me puedo hacer la imagen de la casa, pero no mucho más que eso. Si yo puedo decir la casa pertenece a las clases populares de Inglaterra del siglo XVI, yo estoy estableciendo toda una serie de conexiones lógicas y de relaciones que permiten decir que ahí estamos en presencia de un enunciado científico, en un enunciado.
¿Y qué características tiene que tener un enunciado para ser científico? Bueno, básicamente tiene que ser un enunciado, lo que llamamos enunciados proposicionales, ¿sí? Es decir, que digan algo de algo, que señalen algo de algo que pueda ser verificado. No es un término que podamos usar o que no nos sirva, que nos sirva a los efectos del campo de la ciencia, un enunciado imperativo, un enunciado subjuntivo, un desiderativo, porque no hablan algo así, sino que tiene que ver con una orden que se da, con un estado de ánimo, con un deseo, y no está planteado en términos de decir algo de algo que tenga que ver con producción de conocimiento. O sea que estamos hablando de términos de enunciados proposicionales, ¿sí? O Klimovsky que los llama declarativos, ¿sí? Dentro de estos enunciados, Klimovsky establece una clasificación que es bien explícita y clara y que nos permite ir comprendiendo muchas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje y con la ciencia. En principio hay un primer nivel de enunciados, a los que llamamos enunciados empíricos básicos, ¿sí? Enunciados empíricos básicos o de primer nivel. Son aquellos enunciados proposicionales que hablan en términos de singularidad o de muestras finitas, ¿sí? Este tipo de enunciado, este nivel de enunciado empírico básico, utiliza dos tipos de términos, recordando un poquito lo que hablamos ya. Términos lógicos, todo enunciado proposicional los requiere, y por otro lado necesita cierta singularidad, dentro de esta singularidad tienen que aparecer términos empíricos. Por eso son enunciados empíricos básicos. Términos empíricos y términos lógicos. Y tiene que ser singulares o muestrales, ¿sí? Quiero decir, tengo que hablar de un objeto singular o de una muestra, pero una muestra quiere decir es un grupo de objetos o de entidades que sea accesible, es decir, que yo lo pueda medir fehacientemente, tenga que tener la posibilidad, las herramientas para ser medible fehacientemente, ¿sí? Yo digo, los alumnos de epistemología de la motricidad humana de la cursada, del primer cuatrimestre de la cursada 2020 son 16 estudiantes, ¿sí? Si bien estoy hablando en términos que hay 16 personas, digamos, el núcleo es la cursada del primer cuatrimestre del 2020, es una entidad singular, digamos, ¿sí? ¿Y qué características tiene? Tiene términos lógicos, tiene términos empíricos, ¿sí? Y es del orden de lo singular. Y yo lo puedo verificar. Voy al listado, miro el campus, miro el listado y efectivamente puede ser verificado o refutado en la medida en que sea o no verdadero, ¿sí? También puede, como les dije, puede ser una muestra, un porcentaje de una muestra. Si yo digo, por ejemplo, el 60% de los estudiantes de la primera cursada de epistemología del primer cuatrimestre de 2020 son mujeres, estoy estableciendo, es una muestra finita, no es una singularidad, es un porcentaje de una muestra,
pero que es accesible, que es fácilmente verificable. Entonces, decimos, si se dan estas condiciones, que estamos en presencia de un enunciado empírico básico o también lo llamamos de primer nivel. Si yo digo, por ejemplo, los granos de arena de la playa Bristol de Mar del Plata, si bien los granos de arena de la playa Bristol es un conjunto finito, no es infinito, no es accesible, no lo puedo medir, por lo tanto no estaríamos dentro de lo que llamamos el enunciado empírico básico, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo de enunciados? Bueno, claramente que es de fácil verificación. Yo tengo las herramientas para observar en general fácilmente si es verdadero o no ese enunciado, ¿sí? Esto que hablábamos de que toda observación, ¿se acuerdan? Tenía que tener el requisito de efectividad, que pudiera ser efectivamente observado, verificado. En este caso se cumple con facilidad. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Y bueno, un poco es que no nos permite establecer generalizaciones o leyes. Nos quedamos en un plano muy de singularidad, y si, como pretenden algunos, la ciencia debe buscar establecer leyes, establecer regularidades, establecer generalizaciones, el enunciado empírico básico se queda en un nivel muy elemental. Necesitamos otro tipo de enunciados que vayan por otros carriles, ¿sí? Me quedo en un enunciado empírico básico, me quedo en un nivel muy descriptivo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel 2? Las llamadas generalizaciones empíricas. Acá ya empezamos a pensar en términos de generalidades, de regularidades, ya no en términos singulares, ¿sí? En términos de leyes. ¿Se acuerdan que hablábamos que para el positivismo hablamos de búsqueda de leyes universales, por eso las llamamos ciencias nomotéticas? Nomos, ley, busca leyes, regularidades. Y acá, al igual que las empíricas básicas, ¿qué términos utilizan? También los lógicos y los empíricos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no buscan enunciados singulares, sino que buscan generalizaciones, regularidades, uniformidades. Todos los hombres son mortales, por ejemplo. Me permite establecer una regularidad, una ley que rige a todos aquellos que son mortales. De alguna manera podemos decir que estos enunciados empíricos generales son leyes empíricas, ¿sí? Son leyes que se establecen a partir de la experiencia. En este sentido hay que hacer una distinción. Una cosa es una generalidad universal y otra cosa es una generalización accidental. Puede haber ciertos hechos que se dan empíricamente, pero no responden a una ley científica, sino a una simple cuestión azarosa o accidental o contingente, ¿sí? Creo que Klimovsky da un ejemplo, dice, todos los miembros de la comisión directiva del Clutal son pelados.
Si bien hay una generalización, todos son pelados. De ninguna manera puedo establecer una ley universal con eso, ¿sí? Es una simple contingencia. Si yo subo un colectivo y digo, todos los pasajeros que están en este colectivo son hombres, no puedo hacer una generalización con eso o establecer una ley con eso. Es una simple contingencia. Contingencia quiere decir algo que puede o no suceder. En cambio, las leyes universales son necesarias. Necesariamente tienen que suceder. ¿Sí? Cuando yo digo todos los hombres son mortales, necesariamente el hombre tarde o temprano va a morir. ¿Sí? Si yo digo un cuerpo cae con una velocidad de aceleración de 9 metros por segundo, no es que puede pasar o no puede pasar. ¿Sí? Es una ley universal y necesariamente tiene que pasar. Dentro de este segundo nivel de generalizaciones, que llamamos generalizaciones empíricas, distinguimos 4 tipos diferentes. Por un lado, las más utilizadas por la ciencia, un poco la que venimos hablando recién, que son las generalizaciones universales. Estas, para todos los miembros de un conjunto, esto se cumple. Cuando yo digo todos los hombres son mortales, para todos los hombres se da esta condición de ser mortales. Este tipo de generalización, para algunos científicos, sobre todo para la corriente positivista, son los únicos válidos para la ciencia. No hay otros enunciados que puedan ser utilizados como leyes que no sean este tipo de enunciados. ¿Sí? Todo el conjunto del cual se está hablando, para todo ese conjunto se tiene que cumplir esta condición. Frente a esto, ¿cuáles son las dificultades que tiene este tipo de enunciado? Las dificultades que tienen es las dificultades, la imposibilidad prácticamente de verificar. Porque si es un conjunto infinito, como el que estamos tratando, no hay manera de experimentar sobre cada uno de los casos. Si yo hablo de todos los hombres son mortales, yo tendría que, para realmente verificar eso, tendría que lograr saber si todos los hombres del pasado, todos los hombres del presente y del futuro cumplen la condición de mortalidad. Si existiera la posibilidad de que hubiera un avance tecnológico que permitiera hacer inmortal al hombre, bueno, ya estaría refutado y ya dejaría de ser una ley universal. Entonces, es muy difícil de probar, de verificar una ley universal, y es muy fácil de ser refutado. Un solo ejemplo lo tira por la borda. Esto es, digamos, las dificultades que presenta este tipo de enunciado. Por otro lado están lo que llamamos generalizaciones existenciales. ¿Sí? Las generalizaciones existenciales las llama así. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, algunos tipos de coronavirus se curan con determinado medicamento, con el medicamento X. Si yo dijera el coronavirus o todos los casos de coronavirus se curan con la droga X, sería un enunciado, una generalización universal. Al decir algunos, yo no estoy diciendo que a todo el universo de personas se va a curar con la droga, este medicamento, sino que solo algunos. ¿Sí?
para algunos esto no puede ser considerado como una ley científica, para otros sí, para otros es importante como parte de la investigación en el tratamiento. Esto es a consideración de las personas. Lo que está claro es que, a diferencia del enunciado de la generalización empírica universal, que como dije era difícil de verificar y fácil de refutar, acá es exactamente al revés. ¿Sí? Es muy difícil refutar una generalización empírica existencial. Pues yo digo, algunos casos se curan con el medicamento. Si yo investigo y empiezo a experimentar y hay un caso que no se cura, puedo decir perfectamente, bueno, pero yo no dije todos, yo dije algunos. Estos es algunos de los que no se curan. ¿Sí? Es muy difícil de refutar. Y es muy fácil de verificar. ¿Por qué? Porque con que se cumpla que uno se cure con ese medicamento, ya estoy verificando. Porque yo dije algunos casos. Uno me permite generalización. Ahí está, digamos, esta distinción. Por otro lado, están los llamados mixtos. ¿Sí? Los enunciados empíricos mixtos, generalizaciones mixtas, se da un poco la doble condición del universal y del existencial. ¿Sí? Si yo digo, todos los cuerpos son fusibles, dice Klimovsky. ¿Qué pasa con este enunciado? Está hablando de una generalización universal, todos, y que son todos fusibles. ¿Cuál es el problema de las generalizaciones mixtas? Que son a la vez difíciles de verificar y también a la vez difíciles de refutar. ¿Por qué son difíciles de verificar? Bueno, porque tendría que analizar todos los cuerpos que existen, todos, uno a uno, y todas las temperaturas posibles para cada uno de esos cuerpos. ¿Sí? Esto hace que sea muy difícil de verificar. Y por otro lado, si yo quiero refutar, yo tomo un cuerpo, lo someto a determinada temperatura y no se enciende. Eso no me permite refutar porque yo tengo que comprobar todas las temperaturas posibles, ¿sí? Para poder realmente refutar la hipótesis de que sea fusible. ¿Sí? La generalización mixta es un tipo de generalización, la verdad que muy poco productiva y muy poco utilizada en ciencia. Y por último, dentro de este segundo nivel, dentro de esto que llamamos generalizaciones empíricas, están las generalizaciones estadísticas y probabilísticas. O sea, cuando se trabaja con porcentajes, cuando se trabaja con probabilidades, que pueden ser poblaciones infinitas o finitas pero no accesibles. ¿Sí? Cuando hablamos si nosotros hablamos de un porcentaje de una población finita accesible, estamos en términos, acuérdense, del primer nivel, de un enunciado empírico básico. Si en cambio es finita pero es inaccesible, hablamos en términos de probabilidades o de porcentajes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el nacimiento de una persona existe un 0.51 de probabilidades de que sea varón, estamos estableciendo una generalización de tipo probabilístico. ¿Sí? Cuando hablamos cuando hablamos de conjuntos infinitos, lo que tenemos que trabajar es con cálculos probabilísticos, o enunciados probabilísticos. Si es finito, podríamos hablar en términos de porcentajes.
¿sí? Son también muy útiles para la ciencia, muy productivos, sobre todo en las distintas fases de investigación, eh, pero a la vez para algunos posicionamientos ortodoxos, en la medida que no puedo hacer una ley universal con eso, no podríamos hablar de ley científica. Y por otro lado también es cierto que como los mixtos son difíciles de verificar y difíciles de refutar, porque en esos porcentajes, con esas probabilidades, se juega la posibilidad de refutar y de verificar. Entonces, resumo, por un lado un primer nivel, enunciados empíricos básicos, por otro lado un segundo nivel, que son generalizaciones empíricas, las llamadas leyes universales, dentro de las cuales distinguimos las generalizaciones universales, las generalizaciones existenciales, las generalizaciones mixtas y las generalizaciones estadísticas o probabilísticas. Y por último, un tercer nivel en los cuales ya no estaríamos en la base empírica, sino en la zona teórica. Son los llamados enunciados teóricos, que pueden ser puros o pueden ser mixtos. Vuelvo a decir lo que ya les dije antes, que estos términos teóricos, en la medida que no admiten ser sometidos a una verificación empírica, para algunos no entran dentro del campo de la ciencia, sino del campo de la metafísica. Si no es verificable empíricamente, lo consideran fuera de todo análisis científico. Esto, por supuesto, es muy discutible, ¿sí? En la medida en que yo construyo un modelo teórico que explique un evento, un acontecimiento, una determinada conducta o comportamiento, a pesar de su imposibilidad de verificarlo empíricamente, si me puede predecir y establecer una regularidad y lo explica bien, puede ser potente y efectivo, más allá de su existencia o no real. ¿Sí? Vuelvo a decir, yo en el campo de la psicología, si a mí el, el enunciado teórico del inconsciente, que es un concepto claramente teórico, me permite comprender ciertas conductas compulsivas, obsesivas, psicóticas del sujeto, claramente yo lo puedo utilizar como una herramienta teórica y de conocimiento válida. ¿Sí? Muchos de las grandes teorías, digamos, cierran toda su construcción a través de ciertas construcciones teóricas, ¿sí? Que dan armazón a todo el andamiaje teórico. En el caso de los enunciados teóricos puros, son aquellos que solo utilizan términos lógicos, como todo enunciado dijimos, y términos teóricos. En un enunciado teórico puro no hay ningún enunciado de tipo teórico. Ningún enunciado de tipo empírico. ¿Sí? Los llamados mixtos, enunciados teóricos mixtos, son aquellos que tienen, además de los enunciados lógicos y los teóricos, algún tipo de término empírico que me permita establecer un puente, ¿sí? Para poder enlazarlo con el campo de la empiria. ¿Sí? Son como puentes, son como enlaces. También solemos hablar en términos de ciertas reglas de correspondencia que se dan
para poder darle entidad a estos enunciados teóricos. Bien, esto sería la unidad número 4, que tiene que ver con los enunciados y que cierra con estas dos unidades, 3 y 4, las relaciones que establecemos entre lenguaje y ciencia. Lo que nosotros tenemos que lograr ahora es, ustedes como futuros licenciados, de ir aprendiendo a manejar el lenguaje científico, el lenguaje académico, con conocimiento, con las debidas bases, con la rigurosidad que requiere este tipo de escritura, ¿sí? La escritura académica necesita la claridad y la rigurosidad para ser comprendida, y a su vez requiere que ciertas cuestiones no sucedan. Por ejemplo, lo que vamos a trabajar en lógica después, es el principio de contradicción, que pareciera que es una tontería, pero que pasa muchas veces. Yo no puedo, en un mismo trabajo, en un mismo texto, en una misma explicitación, decir algo y al rato decir exactamente lo contrario, o decir algo que contradiga lo que dije anteriormente. El texto tiene que tener la coherencia, ¿sí? La coherencia conceptual, en la cual no haya fragilidades, no haya grietas, no haya contradicciones. Bien, en la próxima clase empezamos a trabajar lo que es el otro gran componente del conocimiento científico, que es la lógica, ¿sí? Hablamos de la experiencia, de la empiria, hablamos del lenguaje, y ahora tenemos que hablar de la lógica, que tiene que ver con el razonamiento. Cómo pensamos científicamente, cómo tenemos que hacer para razonar científicamente. Y ese es el campo de la lógica. Lo dejamos acá.